Comienzo a este curso de emergencias y urgencias en COVID, organizado por la Sociedad Argentina de Medicina. Mi nombre es Adolfo Savia y yo voy a ser el director y coordinador de este curso, que vamos a abordar diferentes temáticas relacionadas con el COVID-19, pero siempre desde la perspectiva de la urgencia, en la sala, en la unidad de emergencias, en los servicios de emergencia prehospitalarios. La actividad del curso va a consistir semanalmente en una reunión sincrónica que vamos a realizar todos los jueves a las 20 horas, donde vamos a discutir alguno de los temas más importantes que tiene el curso o que requieran más interacción. Y luego vamos a tener también semanalmente clases en modalidad asincrónica para que ustedes puedan consultar a través del campus virtual, puedan revisar la literatura, que toda literatura actualizada que van a proponer cada uno de los docentes que se van a hacer cargo de los diferentes módulos de la actividad. Finalizado el curso, vamos a tener un examen final que va a estar a su disposición para que lo puedan realizar y luego puedan acreditar las 120 horas con examen final que les ofrece el certificado del curso. Sin más, vamos a comenzar esta charla. Esta charla la estamos transmitiendo en vivo por YouTube, entonces todos aquellos que estén participando de la actividad en YouTube pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, así podemos generar interacción con el docente de cada semana. Esta semana nos va a acompañar el doctor Pascual Valdés. Pascual es especialista en medicina interna, en emergentología, en cuidados críticos. Es past president de la Sociedad Argentina de Medicina, es profesor de medicina de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad de Buenos Aires. Así que, sin más, le vamos a dar la bienvenida. Pascual, muchas gracias por estar con nosotros y nada, te dejo el micrófono para que puedas comenzar con tu actividad. Bueno, buenas noches a los participantes y las participantes de este curso. Gracias, Adolfo, por la presentación. Vamos a arrancar el curso desde algunas cuestiones básicas, como es tomar definiciones para saber bien de qué hablamos cuando hablamos de determinado concepto, ver algunas conductas, hacer la estratificación de riesgo con el consiguiente triage, y cómo empezamos a trabajar en la sala de emergencias y las unidades de febriles. En principio vamos a repasar algunos términos, ¿no? Porque muchos de ustedes van a estar trabajando en alguna unidad de febriles o en algún puesto donde se reciban pacientes con urgencia o sin urgencia, entonces tenemos que considerar quién se hisopa, quién no se hisopa, quién va a la casa, quién se interna, etc. Tengo que tomar a veces esas decisiones. Entonces vamos a ver qué es un caso sospechoso. Casos sospechosos, estas son definiciones recientes del 31 de mayo, y tenemos tres criterios: un criterio sintomático, un epidemiológico y un pediátrico. Y este criterio, el número 1, va a ser para toda persona de cualquier edad con 2 o más de los siguientes. Y acá tenemos fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias y diarreas, vómitos. Y en mayo, recientemente se agrega a estos criterios rinitis y congestión nasal. Todo esto, estas manifestaciones, siempre que no haya otra etiología que las explique, y a su vez toda infección respiratoria aguda grave también entra dentro de este criterio. O la pérdida repentina del gusto o del olfato. Pero si miramos bien, esto está tachado. ¿Qué quiere decir? Que si bien ustedes lo van a encontrar esto en la página del ministerio, esto venía de arrastre y esto se sacó, pero quedó arrastrado, digamos. Digamos, en algún momento van a tener que tacharlo. Después vamos a explicar, porque usted va a decir, pero ¿cómo? ¿El gusto del olfato no es caso sospechoso? No, no es caso sospechoso.
Después lo vamos a profundizar un poco el concepto. Hay un segundo criterio que es que toda persona que sea trabajador de la salud, que esté trabajando en instituciones cerradas o de internación prolongada, que sea personal esencial, que vive en barrios populares, que vive en pueblos originarios, que sea contacto estrecho de un caso confirmado de COVID dentro de los 14 días posteriores al contacto, que presente uno o más, fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, lo mismo que vimos antes, y pérdida repentina del gusto del olfato, pero nuevamente lo vamos a tachar. Esto es lo que van a ver en la página del Ministerio, pero lo tachamos. Bueno, ¿qué significa este tipo de instituciones? Para aclarar un poco, penitenciaría, residencias geriátricas, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños. ¿Y qué es personal esencial? La Fuerza de Seguridad, las Fuerzas Armadas, quienes atienden a las personas mayores. Y bueno, ¿y qué es un barrio popular? Aquello donde la mitad de la población no tiene título de propiedad ni acceso a 2 o más servicios básicos. Hay un tercer criterio, que es un criterio más pediátrico, para niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre de más de 3 días, más 2 de los siguientes: erupción cutánea, conjuntivitis, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, evidencia de coagulopatía, síntomas digestivos, más marcadores de inflamación, procalcitonina, PCR, etc. Y ausencia de otras causas de inflamación, que incluyen la sepsis bacteriana. Bueno, esto es todo lo pediátrico. Dejamos de lado la sospecha y vamos a ver qué es la definición de caso confirmado por laboratorio. Esos son criterios del 29 de septiembre. Un caso confirmado por laboratorio es todo caso que fue sospechoso con un resultado detectable para una SARS-CoV-2 mediante la clásica PCR, o la detección de SARS-CoV-2 mediante las otras pruebas que aparecieron después, que son la de amplificación isotérmica, que es que uno lo conoce como LAMP, o la detección de SARS-CoV mediante pruebas no moleculares. Y ten en cuenta que un resultado no reactivo no permite descartar la enfermedad por SARS-CoV-2. Ahora, ¿cuál es la definición de caso confirmado por criterios? Hay 3 criterios. Y ten en cuenta que todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos tienen que ser evaluados clínicamente para ver si hay gravedad. También hay que buscar diagnósticos diferenciales. Entonces dijimos 3 criterios. Criterio 1, que en los últimos 14 días haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado y que presente 2 o más de los siguientes: fiebre, tos, odinofagia, etc. Ese es un criterio. Otro criterio: toda persona que la ausencia de cualquier causa comience con pérdida de gusto olfato. Por eso, la ageusia o anosmia súbita son criterios de caso confirmado, criterio clínico de caso confirmado. Por lo tanto, ya no son casos sospechosos. Por eso el comentario de que debe ser tachado de caso sospechoso, sino que confirma clínicamente que es un COVID. Hay un tercer criterio, que es personas fallecidas sin diagnóstico etiológico definido o con cuadro clínico compatible con COVID, independiente del estado de salud previo, más haber sido contacto estrecho de un caso confirmado. A su vez, en todos estos casos se va a tratar de tener el diagnóstico etiológico por laboratorio. Y en especial, ¿en quiénes vamos a tratar de conseguir el laboratorio? A quienes estén formando parte de grupos con criterios clínicos de internación, factores de riesgo, personas gestantes, trabajadores de la salud y fallecidos sin etiología definida. Y tener en cuenta que todos estos grupos que se internan tienen que tener una rápida asistencia clínica. Una rápida valoración, ¿para qué? Para evaluar si son pacientes urgentes o no urgentes. ¿Y qué medidas vamos a tomar con estos casos? Ya sea de confirmado por laboratorio o por criterio clínico epidemiológico. Primero, aislamiento y control. Identificación y cuarentena de los contactos estrechos, y esto es por 14 días. Los convivientes
y que uno identifica como contacto estrecho, se van a tratar como una cohorte. ¿Y qué significa? Que si entre los contactos alguno empieza con síntomas y se confirma por nexo epidemiológico, todo el resto de la cohorte, que no son casos, deben empezar el periodo de 14 días a partir de ese momento. Ahora, cuando hablamos de los 14 días, tener en cuenta esto que está escrito abajo en azul, que puede hacerse una cuarentena acotada de 10 días. La realidad es que cuando uno hace la cuarentena de los 14 días, la certeza de que no va a contagiar es de un 100%, pero si uno lo reduce a 10 días es de un 99%. Nos va a quedar ese 1%. Bueno, uno puede de alguna forma jugar con eso, ¿no? Entonces se le puede dar el alta, depende de la circunstancia, a los 10 días, pero esos 4 días no se desliga, tiene que seguir con el monitoreo de los síntomas, si aparece tos, si aparece fiebre, si aparece dificultad respiratoria, etc. Tiene que seguir con las medidas preventivas, el lavado de manos, el aislamiento, etc. Y evitar el contacto con las personas de riesgo. ¿Y cuándo damos el alta epidemiológica? A los 10 días desde que empezó el síntoma. Siempre y cuando tengamos estos 3 puntos, que la evolución clínica sea favorable y por ende que no haya necesidad de ser internado y que a su vez esté asintomático. Y ahora tenemos que ver qué es un contacto estrecho. Y esto tiene 4 criterios. Y considerar que el contacto se va a considerar desde 48 horas antes, previo al inicio de los síntomas de lo que es el caso índice. Entonces, hay 4 criterios. Un criterio 1 es toda persona que haya dado cuidados a un caso confirmado mientras presentaba síntomas o en las 48 horas previas al inicio de los mismos y que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas. Esto en realidad es medio relativo porque en la práctica se considera que si estuvo en contacto en las 48 horas, por lo general esas personas se los considera estrecho. La realidad es que la definición estricta y más purista es que no haya utilizado las medidas de protección. Pero bueno, hay que ver el caso individual. Cualquier persona que haya estado a menos de 2 metros con un caso confirmado mientras había síntomas o en las 48 horas previas al inicio de los mismos y que haya estado 15 minutos. Convivientes, visitas o quienes trabajan en el mismo equipo. Un segundo criterio es el contacto en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada. Toda persona que comparta habitación, baño o cocina, o toda persona que concurra a centros comunitarios, comedores, clubes, parroquia, y que hayan estado en contacto estrecho con un confirmado mientras había síntomas, y estamos hablando de menos de 2 metros y hablamos de 15 minutos. Después, ¿qué es contacto estrecho en personal de salud? Bueno, quienes sin emplear correctamente el equipo de protección estén a una distancia menos de 2 metros durante 15 minutos al menos, que tengan contacto directo con secreciones, tos o estornudo. Acá consideremos los procedimientos hechos en este caso sin N95, si son procedimientos sobre la vía aérea, que tengan contacto directo con el entorno, habitación, baño, ropa de cama, que permanezcan en el mismo ambiente en la realización de procedimientos que aerosolicen. Básicamente, aspiración, y pensemos ya en cuidados críticos, aspiración de secreciones, intubación endotraqueal, bueno. Y no se va a considerar personal de salud expuesto quienes hayan empleado adecuadamente el equipo apropiado en todo momento, porque si no, todos los trabajadores de la terapia intensiva serían contactos, ¿no? Después, el criterio cuarto es contacto estrecho en avión o bus, o en un buque, en avión o bus. Bueno, hay el concepto de que esté en un radio de 2 asientos alrededor de casos confirmados, sintomáticos en el vuelo. Y contacto estrecho en buque es todos los que compartieron un viaje. Vamos a ver un poquitito cómo es la curva de contagio y qué pasa, porque en general siempre se habla del famoso quinto día, donde si al quinto día empezó con síntomas, bueno, ya está, y si no empezó, nos quedamos tranquilos, bueno. La realidad es que cuando una persona contacta con alguien que tiene COVID y va a enfermarse de COVID, o sea, cuando el contacto estrecho va a enfermar, hay 2 posibilidades.
que sea asintomático o que sea sintomático. Bueno, el que es asintomático no va a manifestar síntomas en ningún momento, digamos, son quizá los más peligrosos porque son los que pueden tranquilamente diseminar la enfermedad. O sea, de hecho que una persona que es asintomática y hace contacto con otro que también durante la cursa de su enfermedad asintomática son una bomba de tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar, vamos a hablar en esta curva de los que sí van a hacer síntomas, los que se contagian y harán síntomas. Entonces, a partir del contacto, el riesgo de enfermar empieza el día 2, a las 48 horas. Entonces, ustedes acá ven una curva bastante recta, acá arriba se hace un poquito más curva, tiene una pequeña pendiente acá, pero acá nos dice que en el día 2 empieza a subir, acá en las X tenemos días desde la infección y en la Y, en la ordenada, tenemos la proporción de casos sintomáticos. Entonces vemos que el día 5, el 50% de los que iban a hacer síntomas ya lo hicieron. Entonces uno ve que en una curva recta y empezamos en el día 2 y vamos subiendo, estamos calculando que aproximadamente un 10% por día se enferma. Entonces llegamos al día 5 con el 50% de la gente sintomática. Pero no es que si uno llegó al día 5 y en esos síntomas ya está, porque la curva, como ustedes ven, sigue. Y aproximadamente va sumando un 10% por día. Entonces se estima que al día 12 ya llegó. El que al día 12 no hizo síntomas ya probablemente no lo vaya a hacer. Tenemos las dos posibilidades, que no se infectó o que se infectó y está asintomático. Entonces esta curva nos dice que aproximadamente empiezan a tener síntomas un 10% por día. Hasta llegar al día 2, entre el día 2 y el día 12, a un 10% por día, ya tenemos el 100% de los que harían síntomas. Por eso a partir del día 12, 13, ya la persona puede ser dada de alta, digamos. Bueno, y otra cosa que también tenemos que considerar, que es algo que nos va a venir a consultas en los departamentos de urgencia o en las unidades febriles, es el tema del segundo COVID. El famoso segundo COVID. Muy mencionado, la realidad es que no es tan frecuente, existe, pero veamos algunas definiciones. Tenemos lo que se llama primero caso sospechoso de reinfección, caso sospechoso, que es la persona que tiene un PCR detectable, llamémosle positivo, después de 45 días posterior a la primera infección. O sea, yo tuve COVID, la pasé bien, la pasé mal, bueno, no importa, he sobrevivido, pasaron 45 días y tengo un PCR detectable a los 45 días. Pero en ese lapso, la persona estuvo sin síntomas, o sea, si lo tuvo, se curó, y además hubo un PCR de control que fue negativo. Entonces, esto sería un caso sospechoso de reinfección. Un caso probable de reinfección es la persona que tiene síntomas compatibles más una prueba de PCR positiva o detectable después de los 45 días durante el cual no tuvo síntomas o tuvo una PCR no detectable, ¿no? La diferencia entre el sospechoso y el probable es que el sospechoso no tiene síntomas en la actualidad y el probable sí. También consideramos un caso probable aquel, ya sea sintomático o asintomático, que tiene una PCR detectable luego de los 90 días, en los cuales siempre en el medio estuvo asintomático y con una PCR negativa. O sea, estos casos nos exigen, para definirlo, que el paciente no persistan los síntomas y que se negativice la PCR inicial. ¿Y qué es un confirmado? Caso confirmado de reinfección. Es aquel sospechoso o probable, o sea, cualquiera de los anteriores, donde por estudios de laboratorio y ya estudios genómicos de la muestra primaria y de la secundaria, muestra que pertenecen a diferentes
genética, distinto linaje o distintas variantes. Esto sería un caso confirmado de reinfección. Y un caso probable de reactivación, es aquel que tiene síntomas compatibles con PCR detectable o positiva dentro de los 45 días. Fíjense que los anteriores tenían que pasar 45 días. Esto es dentro de los 45 días, también habiendo permanecido libre de síntomas y con una PCR no detectable en ese mismo periodo. Bueno, lo importante, conociendo estas definiciones y sabiendo ante un caso que consulta que uno pide un hisopado a las 2 de la mañana y lo obtiene, digamos, con estos criterios de definición uno sabe dónde encuadrar al paciente. No obstante, veamos las conductas. La detección de casos de reinfección no debe cambiar las medidas de salud pública ni las medidas de manejo clínico. Entonces, sabiendo que hay definiciones para sujetos inmunocompetentes, que son las que vimos, hay que considerar que los inmunocomprometidos son una situación distinta y pueden tener una excreción viral prolongada. Uno habla de que a los 10 días, 12 días ya la persona no contagia, pero esto es en inmunocompetente. Si la persona tiene un inmunocompromiso o si tuvo una enfermedad, estuvo internado con enfermedad grave, pensemos que la excreción viral es un poco más, pueden ser 20, 25 días. Y considerar también que ante un segundo episodio de síntomas compatibles, pensar en otra etiología también. Pensar en otra etiología, porque la realidad es que estadísticamente no es tan común el segundo COVID. Y como dice la última línea, hasta ahora hay muy pocos casos confirmados. ¿Y qué pasa con la reexposición? Personas que se recuperaron de un episodio, o sea, estuvieron enfermas, aisladas, y se recuperaron, un COVID claro, confirmado por laboratorio, que han tenido una nueva exposición dentro de los 90 días. En este caso no se necesita cuarentena, no se necesita repetir las pruebas de detección, y considerar que todo el mundo, independiente que haya tenido COVID o no lo haya tenido, de que presenten síntomas o no presenten síntomas, tienen que continuar con la medida de prevención. O sea, y acá agregamos, si estás vacunado es lo mismo. ¿Tuviste COVID o no tuviste COVID? ¿Tenés síntomas o no tenés síntomas? ¿Estás vacunado o no estás vacunado? Todo es lo mismo. Las medidas de prevención son universales y permanentes, por lo menos en este momento de la pandemia. Entonces, uso de barbijo, lavado de manos, distancia social y ventilación de ambientes. Bueno, vamos a ver ahora un poco qué pasa cuando el paciente está llegando a nuestros lugares de trabajo. La persona puede estar haciendo un primer contacto con el sistema de salud, puede hacer una llamada telefónica al sistema de urgencias pidiendo auxilio, puede ser que esté haciendo una entrevista en el consultorio o una entrevista en el departamento de urgencias. Entonces ahí lo que vemos es si cumple criterios, el caso sospechoso, ver periódicamente la web porque esto cada tanto cambia, de hecho que el último cambio fue el 31 de mayo y desde que empezó la pandemia hasta ahora ha habido por lo menos 4 o 5 cambios. Bien, si cumple el criterio de caso sospechoso o caso confirmado si es un trastorno de gusto y olfato súbito, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con un caso sospechoso? Le hacemos un test. Pueden pasar 3 cosas. Que el resultado tarde, que el resultado no tarde y sea positivo, o que no tarde y sea negativo. Bien. Si el resultado es tardío, vamos por el lado de los cuadros verdes, sigue estando, por supuesto, sospechoso. Esa persona que en teoría está consultando y es leve, esa persona la vamos a aislar con pautas y controles. Y acá uno pone en hoteles o en el domicilio, o puede estar esperando en algún recinto propio de la unidad de febril o del departamento de urgencias, si hay logística. Porque nosotros estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, el Chaco, Formosa. El punto es que esa persona tiene que estar aislada según logística local. En algunos lugares puede esperar en ese mismo lugar, en lo que se llama unidades transitorias de aislamiento, que a veces van a estar abarrotadas y no va a poder esperar ahí, o podrá esperar en hoteles, o tal vez puede irse a domicilio. La logística es propia de cada jurisdicción.
En el caso de que sea positivo, bueno, procedemos con una persona infectada COVID-19. Y si es negativo, bueno, en principio es un negativo, la asistencia es la habitual, la persona tiene que contactarse con el médico de cabecera, se le van a dar pautas de alarma, que la pauta de alarma es la dificultad respiratoria fundamentalmente, y hacerle una educación sobre qué es un caso sospechoso para que vuelva a consultar. Pero considerar que puede ser un falso negativo, eso también, tenerlo presente, puede ser un falso negativo. Bueno, seguimos. La persona entonces con la evaluación es un sospechoso o es un positivo. Entonces lo que vamos a hacer es entrevistarlo buscando los factores de riesgo, mirar su edad. Puede ser que tenga 60 o más años, eso también nos va a alertar un poco. Vamos a mirar su saturación, le vamos a pedir una rutina de laboratorio clásica, una placa de tórax, una ecografía de pulmón, según los hallazgos al examen físico. Valoraremos fuertemente el tema de la presencia o no de disnea y el examen físico pulmonar. Esto nos va a dar 3 probables escenarios. Uno, sin evidencia de neumonía y sin dificultad respiratoria. ¿Qué hacemos en este caso? Si son leves, aislamiento con pautas y control en hotel o domicilio según logística local, lo mismo que vimos recién. Si hay evidencia de neumonía, lo internaremos. Esto también en algunos lugares del país, según logística local, pueden ir a domicilio y con controles, o pueden ir a otros lugares de cuidados mínimos. En algún momento en Provincia de Buenos Aires se habilitó Tecnópolis. Digamos, uno toma decisiones, pero también las tiene que ir evaluando en el contexto local y a su vez considera que la pandemia tiene varias etapas. Una etapa donde las camas sobran, podemos internar a todo el mundo. Otro lugar donde las camas se restringen un poco, entonces hay que pensar más en el tema de mandar a gente a los hoteles, a sus domicilios, o otras unidades con mucha gente internada y controles. Y hay una tercera etapa donde, que por el momento estamos ahí, estamos justo, pero una tercera etapa donde decidimos a quién se le asigna el recurso respirador y o el recurso cama de terapia, ¿no? Y hay un tercer grupo que es el que tiene ausencia de evidencia de neumonía, pero tiene alguna alteración del laboratorio o tiene factores de riesgo o está con una mala saturación. Esa persona se tiene que internar. Bueno, acá tenemos los factores de riesgo, los clásicos: 60 años o más, diabetes, cardiopatía, nefropatía crónica, EPOC, neumopatías en general, inmunocompromiso, oncológico, trasplantados u obesidad moderada. Bueno, lo tenemos internado, ¿qué valoración hacemos? Edad y factores de riesgo, saturación, rutina de laboratorio habitual, ¿con qué idea? De buscar disfunción de órganos, o sea que nos vamos a fijar si está alterado el hepatograma, si está alterada la urea de la creatinina, si está afectado el coagulograma. Vamos a ver gases en sangre. Vamos a ver marcadores humorales como el dímero D, PCR, ferritina, LDH, troponina, procalcitonina, que nos van a marcar si hay proceso inflamatorio. Vamos a hacer scores que nos van a ayudar a identificar a dónde puede estar el paciente, si puede estar en una sala de cuidados mínimos o cuidados intermedios, en las instituciones que lo tengan, las que no, es clínica o cuidados críticos. Entonces hay scores como el CUP65 u otro, que nos dicen clínica o terapia. Y a su vez hay otros scores que estos ya son para la terapia, la ATS-ITSA o el SMART-COP, que nos dicen dentro de la terapia quién es crítico, quién no es crítico. La realidad es que los scores no son para tomar decisiones, son para apoyar las decisiones clínicas. O sea, la clínica es la que manda. Si yo veo a un paciente que está con uso de músculos accesorios, no me interesa ningún tipo de estos scores. Bueno, una placa de tórax, una ecografía de pulmón, según disponibilidad un panel viral, pensando que puede haber influenza, puede haber virus esencial respiratorio, puede haber adenovirus. La realidad nos ha marcado que la circulación de estos virus respiratorios fue muy baja. Ahora se viene el invierno y vamos a ver qué pasa con esta circulación, pero
digamos, si se dispone el panel viral, se puede hacer. Hemocultivo según la clínica, antigenuria para neumococo. Y valoración clínica para progresar cuidados. Vamos a mirar si hay disnea o dificultad respiratoria, una taquipnea por arriba de 30, una saturación por 93 o menos, compromiso de conciencia, deshidratación, empeoramiento de síntomas respiratorios, alteración de los signos vitales, la presión, la frecuencia respiratoria, una placa de tórax que se va deteriorando y descompensación de las comorbilidades. Por ejemplo, el paciente puede estar bien y tener una falla cardíaca estable, y de repente puede empezar a hacer crepitante, dificultad respiratoria, aunque no haga infiltrados, pero está descompensando su cardiopatía. Entonces eso también es una indicación de progresión de cuidados. Bueno, este algoritmo de alguna forma trata de resumir un poco todo lo que hemos visto hasta ahora. Este es el paciente COVID en la sala que nos interesa, este paciente con neumonía. Entonces, siempre dentro del contexto clínico, ¿no? ¿Qué usamos para ayudarnos? Podemos usar el CRB, la saturación de oxígeno y los marcadores. Entonces, vamos para el lado izquierdo y vemos que la CRB, el score, es bajo, la saturación está por arriba del 93, los marcadores de inflamación están bajos, la persona pareciera estar con una neumonía con poco compromiso, pero vemos que no hay posibilidad de medicación oral, por el motivo que sea, que no hay un buen soporte familiar o que hay derrame pleural. En cualquiera de esas situaciones se interna. En el caso que estas situaciones no se den, el tratamiento puede ser ambulatorio o se puede internar según protocolos locales, se puede internar en un hotel, puede estar en domicilio con cuidados domiciliarios, puede estar en un tecnópolis como fue para la provincia de Buenos Aires. Los protocolos locales definirán en ese paciente leve dónde puede estar cursando su enfermedad. Obviamente siempre con un monitoreo telefónico de algún equipo destinado a tal fin, que lo llame todos los días y le pregunte, le haga preguntas claves para banderas rojas, ¿no? Y si ese paciente tiene factores de riesgo, ese paciente debería estar internado en cuidados mínimos o cuidados intermedios. Pero bueno, estos son los leves. Ahora vamos para el lado derecho. Si el score es un poquito alto, o la saturación un poquito baja, o los marcadores de inflamación están elevados, esa persona se hospitaliza. Y acá se puede aplicar un segundo criterio, que es el que se comentó antes, que son los criterios para el hospitalizado, si tiene mucha gravedad o poca gravedad, y si según cuántos criterios reúna. Después hay otros criterios, o sea, uno pone esto a modo de ejemplo, hay otros criterios como el NEWS, que también es un criterio bastante bueno, que también nos puede marcar en qué lugar del hospital puede estar internada la persona. Es muy bueno el NEWS para las unidades, las instituciones que tienen cuidados progresivos, cuidados mínimos, cuidados intermedios, cuidados críticos. O sea, algún score hay que utilizar para apoyar el razonamiento clínico. Supongamos que estos scores no marcan tanta gravedad, esta persona sería un moderado, puede estar o en clínica médica, si es que la institución no tiene cuidados progresivos, o si tiene cuidados progresivos, habrá que evaluar si es para cuidados mínimos o para cuidados intermedios. En cambio, si estos scores en el contexto clínico están mostrando un mayor deterioro, esta persona es grave y tendría que estar en cuidados críticos. Bueno, todo esto es un pantallazo muy general. En algún momento van a ver específicamente conductas en el departamento de urgencias y conducta en la sala de internaciones, muy, muy general. Y conductas con la terapia respiratoria, de la cual hoy no hablamos porque es un pantallazo global, lo que estamos viendo hoy. Y para cerrar, les quería comentar algunos conceptos. En el último tiempo, desde el Foro Internacional de Medicina Interna, hemos hecho una publicación que es el Josing-Wesley, que es qué cosas mejor no hacer, porque hay cosas que si uno las hace y no son necesarias, no solo no beneficia al paciente, sino que lo puede perjudicar, lo cual enlaza con el concepto de prevención cuaternaria.
Esta obra, publicada hace poco, tiene varios capítulos, y yo lo que les quería comentar es los ítems que se refieren a qué cosas no hacer en los pacientes con COVID. Por ejemplo, no empezar con corticoides en la primera semana, ni en pacientes con neumonía leve. O sea, no dar corticoides al principio. Los corticoides, por el momento, tienen indicación precisa que después del séptimo día en pacientes que tienen hipoxemia. Por lo tanto, antes del séptimo día y con una neumonía que es leve, no deben darse corticoides. Ojo que muchas cosas pueden ir cambiando. En este momento hay un protocolo español que habla de corticoides en la primera semana, pero es un protocolo de investigación. O sea, las cosas que se hacen tienen que estar o avaladas por investigación previa o en protocolos de investigación. Y esto no es solo para el COVID, es para la medicina en general, ¿no? Después, ¿qué otras cosas no hacer? No suspender los inhibidores de la enzima, o sea, no suspender los priles, ni el enalapril, lisinopril, etcétera, ni los artanes al momento del diagnóstico de COVID-19. Al principio se dijo que podría ser peligroso seguir, y lamentablemente muchos se quedaron con esa idea. Inmediatamente se dijo, no pasa nada, el que viene con el enalapril, que siga con el enalapril. Pero muchos se quedaron con la idea y a veces lo esconden, ¿no? No usar fármacos no aprobados para el tratamiento de COVID, bueno, hidroxicloroquina, citromicina, bueno, ahora la ivermectina, que bueno, últimamente están saliendo muchos estudios que ya cada vez la entierran más a la ivermectina. No hacer PCR de control para indicar el alta de pacientes con COVID-19. En este momento, la selección argentina se priva de tenerlo Armani, que ya tiene, no sé, 20 días de COVID. Está asintomático, pero hay una normativa que tiene que ser negativizar la PCR para poder jugar, digamos, ¿no? No acercar la mejilla ni el oído al rostro del paciente. ¿Vieron cuando uno hace RCP y hace en algunos casos el miro, escucho y siento con la oreja en la boca del paciente? Bueno, esto no se debe hacer en pacientes con COVID. No restringir el ingreso a cuidados intensivos por edad y por discapacidades. O sea, cuando uno tiene que elegir un respirador y 2 pacientes, bueno, lo peor que se puede hacer es decir, este está discapacitado, este es viejo. Eso no corresponde hacerlo. Hay varios otros métodos para tomar la decisión, ¿no? No relegar las medidas generales de control de infecciones, porque no es que, bueno, tiene COVID, pero me despreocupo de control de infecciones, sondas, etc. Y no usar antibióticos a todos los pacientes que tienen COVID. O sea, porque uno de los esquemas iniciales era, bueno, esperemos, vemos si usamos algún antiviral y mientras tanto le ponemos ceftriaxone, por ejemplo. O sea, no hay que darle. Y después que se publicó esto, y hoy podríamos estar agregando, no hacer una anticoagulación sistemática de los pacientes con COVID. Bueno, cerramos y bueno, pasamos a las preguntas y respuestas que estará manejando Adolfo a través de las redes. Bueno, Pascual, excelente presentación, muy completa en esta idea de introducir el tema y de ir planteando algunas acciones que son prácticas, y por el otro lado los interrogantes que vamos a ir contestando durante todo el curso. Te voy a transmitir una de las preguntas que me enviaron de forma privada, que está relacionado con esto que vos hablaste, hiciste referencia de neumonía, porque originalmente y al inicio de la pandemia todos los pacientes que tenían infiltrado era incluso figuraba dentro de algunas guías que debían ser internados. Y hoy por hoy, tal como vos dijiste, la dinámica propia de cada ubicación geográfica y de la logística de cada ubicación genera diferencias en este manejo. Específicamente la pregunta tiene que ver con cuál sería el criterio duro de internación para los pacientes que tienen neumonía por COVID, si usamos los mismos scores que en
que en neumonía bacteriana que venimos usando hasta ahora? ¿Cuál sería el criterio para guiar la decisión de internación en estos pacientes, más allá de los obvios, ¿no? De saturación, uso de músculos accesorios y demás? Mira, básicamente uno tiene, primero manejarse con los criterios clásicos de toda la vida, como para un no COVID, que son los criterios de dificultad respiratoria, una placa con muchos cuadrantes. Acá, ¿qué podemos agregar en el COVID? Los factores de riesgo. Los factores de riesgo, la edad, la diabetes, la cardiopatía, que en realidad también estaban presentes antes. Y la realidad es que no habría mucho nuevo. Tal vez una estancia en el departamento de urgencia y ver cómo se va comportando la saturación. Porque uno tampoco podría decir, porque tenemos considera este tema de lo que se llama hipoxemia feliz, donde los pacientes tienen hipoxemia pero no tienen manifestaciones clínicas, ¿no? Donde uno dice, bueno, está bien, lo mandamos a la casa. Y a su vez, también ha pasado que muchos pacientes dan la PCR negativa y uno no se queda conforme y pide directamente la tomografía. Y en la tomografía viene el patrón en vidrio esmerilado. Bueno, ¿qué hacemos con esos pacientes, no? Tal vez una prueba, un tiempito dejarlo en el departamento de urgencias y ver cómo evoluciona el tema gasométrico, el tema de la oximetría de pulso. La realidad es que ante la menor duda hay que internarlos. Ante la menor duda internarlos. No tenemos, la verdad que no hay una pauta mundial. Y a su vez, uno va aprendiendo con esto, porque en la primera ola, muchas de las cosas que estoy diciendo aplican mucho a la primera ola. Esta segunda ola, uno ve, tal vez en forma un poco empírica, que está viendo pacientes más jóvenes. Uno dice, ¿está viendo pacientes más jóvenes o la segunda ola es más fuerte, más intensa, pero los adultos mayores están vacunados y por lo tanto estos jóvenes eran proporcionalmente los mismos que en la primera ola, pero ahora hay más infectados en general y hay menos adultos mayores porque están vacunados? Entonces pasa eso, pero uno ve, sí, que el adulto, el que se interna y que llega a la guardia se deteriora más rápidamente. Es una impresión. La realidad es que no tenemos un estudio firme que diga que en esta segunda ola los que llegan al departamento de urgencia en 48 horas el tanto por ciento pasó a terapia. Porque también está este tema de cuánto tiempo vivió la neumonía en su casa. Con lo cual me parece que uno tiene que tener ciertos criterios. Antes lo que mencioné como score, si usamos lo mismo que la neumonía, nosotros proponemos el CRB. Ahora, el CRB, la realidad es que no está validado para el COVID, ¿no? Proponemos el NEWS para pacientes en cuidados progresivos como tal vez uno de los mejores scores. Tampoco está validado en COVID. Ahora también hay este otro tema. ¿Qué significa que un score esté validado? O sea, también entramos ahora en cuestiones metodológicas. Entonces usemos scores, apoyémonos en algún score y tengamos el criterio clínico. El ojo clínico no lo podemos dejar de tener. Esto también está pasando que mucha gente está empezando a trabajar en digamos, hubo un gran reclutamiento de profesionales y hay mucha gente recién graduada que empieza a trabajar en la emergencia. Y a veces les falta, o sea, uno dice, bueno, les enseñé a intubar, entonces lo ven que respira mal, lo intubo. Pero sí, es verdad, le está faltando ese criterio clínico. Entonces siempre es conveniente que haya alguien, un mayor, digamos, que esté coordinando la situación. O sea, ante la pregunta concreta, ¿qué criterio hay? Nada, no tengo una respuesta. Hay criterios clásicos, hay algunos criterios modernos no validados y lo clínico tiene que seguir primando siempre. El ojo clínico basado en una experiencia formativa, no es el ojo clínico de house, digamos, ¿no? Perfecto, Pascual, muy claro. Te hago la última pregunta que tenemos. Vos mencionaste la administración de corticoides en pacientes con neumonía hipoxémica a partir del 7º día. Si el paciente tiene neumonía hipoxémica, pero antes del 7º día, la recomendación sería no indicarlo. Sí, la damos igual, porque esto del 7º día es un poco relativo. ¿Qué es el 7º día? O sea, uno se internó.
y tiene neumonía. La neumonía empezó ese día, empezó con síntomas antes. No, la realidad es que si hay hipoxemia, si es en el 5.º día, también vamos a darle corticoides. La realidad es que hay un estudio interesante que proponen desde Madrid, que están tratando de cerrar lo que ya está inscripto en trial.gov, sobre uso, se llama EARLY, sobre uso precoz de corticoides, pero todavía no se lanzó al mercado, digamos. Quieren probar si con corticoides precoces el pronóstico cambia. Pero bueno, es una investigación. No estoy diciendo que hay que empezar con corticoides. Perfecto, Pascual. Muy claro. Bueno, si no hay más preguntas en YouTube, acá tenemos una. A ver, pregunta Paula, en pacientes con criterios clínicos o radiológicos de COVID que deben internarse sin camas para sospechosos y a la espera de PCR, ¿se los puede asumir como enfermedad por COVID y estar juntos con pacientes COVID, entiendo, confirmados? O sea, un sospechoso con imagen, ¿sí? O con criterio clínico de COVID, ¿podríamos juntarlo con un positivo? ¿A la espera de la PCR? Sí. Idealmente no, pero bueno, acá que nos estamos peleando por las camas, en la batalla se va a hacer lo que se pueda. La respuesta idealmente no, porque lo sospecho, pero no tengo la confirmación. Perfecto, excelente. Bueno, ahí tenés algunas felicitaciones también por la charla. Gracias. Te agradezco mucho, Pascual, por haber estado este primer día, por abrir este curso. Vamos a volver a tenerte en otras exposiciones, así que gracias de verdad por haber estado. Cerramos esta primera actividad sincrónica del curso. Aquellos que están inscriptos ya van a encontrar las primeras 2 clases, ¿sí? Que son 2:30 en realidad. Van a encontrar la continuación de la clase de Pascual, ¿sí? Donde van a ver algunos aspectos más del manejo inicial del paciente en la sala de emergencias, de triage y demás, y van a tener la charla de la doctora Silvana Altamirano sobre actualización de elementos de protección personal. Y perdón, Pascual, ya que estás, y con esto cerramos, hay una preguntita más, indicaciones actuales del plasma de convaleciente. No sé si tenés algo para contarnos sobre esto. Bueno, con todo el ida y vuelta que hubo con el plasma, la única indicación actual demostrada por evidencias es el uso precoz en adultos mayores en los primeros 3 días de enfermedad y que estén asintomáticos o leves. Hay fuerte evidencia para los de más de 75 y hay un poco menos de evidencia para los de 65 a 74. Sería la única indicación, lo cual igual trae un gran problema de logística, porque ¿cómo haces? O sea, tenés que recibís a la persona con síntomas, le haces un hisopado, lo haces esperar, esperás unas horas según la logística local, hay resultados que tardan 24 horas y otros que tardan 3 horas, les da positivo y ahí nomás hay que darle plasma, porque tenemos 72 horas para darle plasma. O sea, la logística es compleja para implementar lo único que tiene evidencia hasta el momento. Todo lo que se probó en otro momento, o sea, en los pacientes graves fracasó ese experimento, así que sería lo único que tiene demostración hasta el momento. Completamente de acuerdo, y de hecho, bueno, es plasma de alto título, es decir, francamente el desafío logístico es muy importante, sin dudas. Bueno, cerramos el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Pascual, por participar. Gracias a todos los participantes que estuvieron, los que están inscritos en el curso, los que lo están viendo como webinar. Gracias a todos. Nos reencontramos la semana que viene, donde vamos a empezar a hablar un poco de emergencias respiratorias, del manejo avanzado de la vía aérea y del inicio de la ventilación mecánica en el contexto de COVID-19. Muchas gracias a todos.